En esta clase, vamos a ver una serie de conceptos básicos que muy probablemente ya conocen. Sin embargo, los vamos a ver desde otro punto de vista. Y los vamos a aplicar al diseño de circuitos impresos. Por nuestra formación, estamos acostumbrados a ignorar estos principios durante el diseño. Aun cuando son muy importantes, y sin ellos es probable que el impreso no funcione adecuadamente. Por eso, una de las metas del curso es entrenarnos para no ignorarlos. Como sabemos, los circuitos electrónicos funcionan en base a corrientes y tensiones variables en el tiempo. Inevitablemente, esas tensiones y corrientes producen campos eléctricos y magnéticos, también variables en el tiempo, y que se propagan por el espacio. Los campos que se propagan pueden producir corrientes y tensiones en otros circuitos electrónicos, cercanos o no. Esas corrientes y tensiones, por lo general no deseadas, pueden producir mal funcionamiento en los circuitos que alcancen. Esto es lo que se llama un caso de interferencia o interferencia electromagnética. En la literatura, la interferencia electromagnética figura como EMI, por las siglas de la expresión en inglés. La EMI puede afectar a circuitos lejanos, pero principalmente afecta a los circuitos cercanos, especialmente aquellos que se encuentren en el mismo impreso. Durante el diseño, tenemos que tener en cuenta que los demás circuitos también producen campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo que pueden afectar al nuestro. Es decir, que pueden producir EMI sobre nuestro circuito. No solamente los circuitos electrónicos pueden producir EMI. También pueden hacerlo algunos fenómenos naturales. Como, por ejemplo, las descargas electrostáticas generalmente producidas por el operador humano. Y las perturbaciones producidas por los rayos. Además, también es frecuente la EMI causada por la red de alimentación eléctrica, las máquinas eléctricas y el encendido de los motores de combustión. Para complicar un poco más las cosas, las perturbaciones que producen EMI también pueden llegar a través de los cables de conexión, ya sea de alimentación o datos. Por supuesto que lo que se busca, durante el diseño, es que los circuitos tengan algún grado de resistencia, o inmunidad, o baja sensibilidad, frente a las perturbaciones electromagnéticas. Para que no se transformen en EMI. También se busca que los circuitos emitan baja intensidad de perturbaciones electromagnéticas. De modo que no produzcan EMI sobre otros circuitos. Es decir, se busca que los circuitos sean de baja emisión. Si un equipo tiene baja susceptibilidad, o lo que es lo mismo, alta inmunidad, frente a perturbaciones electromagnéticas, y además, produce bajas emisiones, se dice que el equipo posee un determinado grado de compatibilidad electromagnética. En la literatura, la expresión compatibilidad electromagnética figura como EMC, por las siglas de la expresión en inglés. ¿Por qué hablamos de esto, en este curso, de diseño de circuitos impresos? La causa es que todo equipo electrónico necesita algún grado de compatibilidad electromagnética. Y el logro de la misma depende, fuertemente, del diseño del circuito impreso. Acabamos de utilizar expresiones como alta inmunidad, o baja susceptibilidad, baja emisión, y un grado de compatibilidad electromagnética. Todas estas expresiones implican algún tipo de comparación. Entonces, ¿con qué se compara? Para empezar, digamos que los niveles de inmunidad y de baja emisión electromagnéticas no son los mismos para todos los equipos. Generalmente, el nivel depende del campo de aplicación. Esto es así porque, lograr que un equipo sea inmune frente a elevados niveles de perturbaciones electromagnéticas implica la utilización de recursos que elevan su costo. Y si la aplicación no lo requiere, el equipo quedaría fuera del mercado por costo. Por ejemplo, el nivel de inmunidad que requiere un equipo de aplicaciones militares, donde las perturbaciones pueden llegar a ser muy intensas y ser producidas intencionalmente por el enemigo. O el nivel de un equipo de soporte de vida, donde un fallo puede producir lesiones graves y hasta la muerte.
No es el mismo nivel de inmunidad requerido por un equipo de entretenimiento hogareño. Lo mismo aplica a los niveles de emisión. Existe un nivel mínimo de compatibilidad electromagnética que todos los equipos deben cumplir. En este mínimo nivel, la inmunidad y las emisiones son las adecuadas para que el equipo no falle a causa de sus propias emisiones. A esto se lo llama compatibilidad electromagnética interna. Puede parecer trivial. Sin embargo, cualquiera que haya implementado un circuito electrónico real sabe que no es fácil de lograr. Un equipo, diseñado, prestando poca o ninguna atención a las cuestiones de compatibilidad electromagnética en el impreso y las conexiones, difícilmente logre el nivel de compatibilidad electromagnética interna. Niveles mayores de compatibilidad pueden estar fijados por el mercado, ya sea plasmados en un estándar o no. Por ejemplo, nadie compraría un equipo que al encenderse perturba a todos los equipos que se encuentren cercanos debido a su alto nivel de emisión. Este problema seguramente no será tolerado por los consumidores y el equipo perderá mercado. De manera similar, un equipo con muy baja inmunidad, o lo que es lo mismo con un alto grado de susceptibilidad, que al instalarse en un determinado ámbito, no puede funcionar, debido a que pequeñas perturbaciones hacen que pierda el control, seguramente será rechazado. Estos son casos donde no hay un estándar que mida el nivel de compatibilidad, sino que son los consumidores los que determinan si el equipo tiene el suficiente nivel de compatibilidad electromagnética o no. Por otro lado, en algunos ámbitos de aplicación se exige el cumplimiento de determinados estándares, ya sea de emisión, de susceptibilidad o ambos. Esto puede ser exigido directamente por los consumidores, o puede ser establecido por normas legales. Como por ejemplo, en aplicaciones de pesos y medidas, aplicaciones médicas, militares, industriales y otras. Además, a nivel mundial, crece el número de estados que a través de normas legales exigen el cumplimiento de determinados estándares para todos los equipos electrónicos que se utilicen en sus territorios. Los estándares de emisión fijan niveles máximos de emisión y además especifican el modo de medición de esas emisiones. Por otro lado, los estándares de inmunidad fijan los niveles y modos de aplicación de las perturbaciones durante las pruebas. Y además, determinan el grado de deterioro de prestaciones que se permite al equipo durante y después de las pruebas. Cómo abordar el diseño de un equipo electrónico para que cumpla con un determinado nivel de compatibilidad electromagnética. Según la experiencia, existen dos modos. Uno de ellos se denomina método de crisis. Es el método que se aplica cuando no se tiene conocimientos de compatibilidad electromagnética. Consiste en diseñar sin ninguna preocupación respecto de la compatibilidad electromagnética y esperar que todo funcione bien. Si se producen fallas al intentar pasar los tests, o peor aún, si se detectan fallas en la etapa de producción, se improvisan soluciones caras y de dudosa efectividad que normalmente implican agregar partes. Por esto, también suele llamarse el método del apósito o de la curita. Claramente, este método no es el recomendado. Por otro lado, se encuentra el método sistemático, que consiste en considerar las cuestiones de compatibilidad electromagnética durante todo el proceso de diseño. Esto además de tener en cuenta, entre otras cosas, el espacio físico donde se desempeñará el equipo, la temperatura, vibraciones, especialmente los costos, y otras que influirán sobre la topología del circuito, los circuitos integrados y componentes, los métodos de comunicación, la posibilidad de utilizar blindajes, y más. El gráfico muestra, en verde, la disponibilidad de recursos para implementar soluciones durante la vida del producto y en rojo los costos. Durante la etapa de desarrollo, los costos están acotados y los recursos disponibles para implementar soluciones son múltiples y variados. En la etapa de prueba, los costos se van elevando y los recursos disponibles para implementar soluciones son menores. En la etapa de producción, los costos son elevados, o muy elevados, y los recursos para implementar soluciones son escasos. El punto de diseño del impreso está marcado en azul.
Recordemos que el diseño del impreso es fundamental para el nivel de compatibilidad electromagnética del equipo. El diseño del impreso no puede adelantarse, porque requiere de una serie de definiciones previas. Por ejemplo, el tipo de conectores a utilizar, sobre los que tendrán influencia las tecnologías de comunicaciones elegidas, los costos y el proceso de producción. Y obviamente, la topología de circuito. El primer paso del método sistemático consiste en el conocimiento. Por eso, aquí vamos a mencionar una pequeña muestra de la muy abundante literatura e información disponibles. Este curso está basado en estos 3 libros. El primero, Electromagnetic Compatibility Engineering, de Henry Ott. Es un clásico y es mencionado por todo el resto de los autores. Este libro es una versión más completa de otro libro, de Ott, que en su momento fue catalogado como el mejor de todos los tiempos en su campo. Aunque ya tiene unos años y requiere de complementos para actualizar conocimientos, las bases fundamentales están en este libro y son totalmente válidas y actuales. El segundo libro, Introduction to Electromagnetic Compatibility, de Clayton Paul, es un libro de la misma época que el anterior, y Paul lo escribió como soporte para su asignatura de compatibilidad electromagnética, que dictaba en la Universidad de Kentucky. Es un libro más académico, donde se detallan más los cálculos. El tercer libro, Signal and Power Integrity Simplified, de Eric Bogatin, es un libro que trata sobre 2 temáticas que podrían incluirse dentro de la compatibilidad electromagnética. Sin embargo, como tienen una importancia especial, tienen vuelo propio. Una es la integridad de señal y la otra la traduzco como integridad de alimentación. En la literatura, en inglés, figura como Power Integrity. Estas temáticas están vinculadas, principalmente, al diseño de circuitos digitales de alta velocidad. Finalmente, el PCB Design Magazine es una revista que se edita mensualmente, con interesantes artículos que ayudan a actualizar los conocimientos. El primer link es el de la revista y el otro es de un artículo que pueden leer y sacar sus conclusiones.